En aislamiento durante más de 250 días, sin acceso a médicos, familiares o abogados, y con su estado físico deteriorándose en estado séptico y huesos rotos, el cantante de rap que protestó con su genuina música contra el régimen Zeirán recibió la condena más aterradora que podría imaginar. La condena a muerte pública, y su único crimen fue pensar diferente y cantar. Esta es la historia de Tumac Salehi, el hombre que entregó su esencia para cantarle a la libertad. Nacido el 13 de diciembre de 1990 en Shahinshah, un barrio obrero a las afueras de Isfahán, en el seno de una familia Bakhtiari, Tumac pertenecía a una minoría étnica históricamente marginada. Su padre era militante de izquierda. Pasó 8 años en prisión política durante la década de 1980 por su oposición al régimen, y su madre también fue detenida brevemente. Ambos vivieron el estigma, la pobreza y la humillación como parte de la normalidad iraní. La muerte de su madre a causa de un cáncer cuando Tumac tenía 12 años dejó una herida silenciosa pero profunda. De un niño pasó a ser un adolescente que trabajaba al lado de su padre en una fábrica de metal, forjando piezas en un taller de Isfahán, mientras aprendía que el dolor físico y el dolor emocional podían coexistir en el mismo cuerpo. Esa infancia marcada por la represión política, la ausencia materna y la precariedad económica forjó un temperamento crítico, irascible y profundamente empático. Odiaba la injusticia porque la había visto en la piel de su padre, en la cama vacía de su madre y en las manos quemadas de sus vecinos. Tumac estudió ingeniería mecánica, pero nunca se sintió a gusto en la rigidez de un sistema que repetía las mismas desigualdades que él había visto en casa. Fue en el rap donde encontró su voz. Combinó letras brutalmente francas con rimas sencillas pero cargadas de imágenes, inspirándose en artistas como Tupac, pero con un contexto iraní bien distinto: miseria, represión religiosa, racismo étnico y la violencia cotidiana del Estado. Al principio su música se centraba en la vida de barrio, la pobreza, la traición y el abandono, pero con el paso del tiempo, las canciones se volvieron explícitamente políticas. Denunciaba a la Guardia Revolucionaria, a los líderes religiosos, a la represión de minorías y a la forma en que el régimen usaba la religión para justificar la opresión. Para él, el micrófono no era un juego, era un arma de supervivencia, una forma de decir aún sigo vivo, incluso cuando el entorno parecía designado para que él se quebrara. El 30 de octubre de 2022, mientras Irán ardía en protestas por la muerte de Mahsa Amini, Tumac fue secuestrado de su casa en la madrugada. Un grupo de agentes irrumpió en su vivienda. Cerca de 50 personas, muchos de ellos sin identificación clara, lo arrastraron de un hogar relativamente seguro hacia un mundo de brutalidad ordenada. Su familia solo recibió noticias fragmentadas, un amigo que llamó a su tío a las 2 de la mañana, un silencio largo, y luego el rumor de que Tumac estaba en la prisión central de Isfahán. En esos primeros días de detención, Tumac fue torturado con la intención de obligarlo a emitir una confesión televisada. Él mismo describió después lo que ocurrió. Agentes lo golpearon con porras, botas y palos, rompiéndole brazos y piernas, destrozándole los dedos de las manos cuando intentó protegerse la cabeza. Le dispararon con porras eléctricas en la cabeza y el rostro. Lo patearon en el abdomen y las costillas, hasta que perdió el conocimiento durante días. Según relatos suyos y de organizaciones de derechos humanos, recibió además una inyección en el cuello para no desmayarse del todo. La adrenalina mantuvo su cuerpo consciente mientras lo golpeaban, multiplicando el dolor en lugar de apagarlo. 4 de sus dedos fueron fracturados. La estructura de las manos quedó dañada, lo que complicó no solo el gesto cotidiano, sino también la posibilidad futura de tocar instrumentos o escribir con comodidad. Sufrió golpes severos en el lado izquierdo de la cara, con hinchazón y sangrado en el ojo, problemas visuales persistentes y daño en la zona orbital que algunos informes describen como potencialmente irreversible. El tobillo derecho se fracturó, lo que generó un defecto crónico en la pisada. Organizaciones como Iran Human Rights señalaron que necesitaba cirugía urgente, pero que se le negó tratamiento adecuado durante largo tiempo. Más allá de los huesos rotos, Tumac padeció una de las torturas más antiguas y eficaces, la de la incertidumbre política. En 2024, fue condenado a muerte por corrupción en la tierra e insurrección contra Dios, cargos que, en Irán, pueden llevar a la ejecución. Durante semanas, vivió bajo la amenaza real de ser colgado, mientras su familia y su equipo legal luchaban para que la sentencia fuera revisada. El aislamiento prolongado, la ausencia de contacto humano digno, la prohibición de llamar a su familia y la constante vigilancia psicológica generaron un cuadro de trauma profundo.
Durante aquellos días, confesó que luchó con un estado crónico de depresión y sensación de vacío, agravada por esa falta de tratamiento psicológico y el rechazo de la prisión a reconocer su condición vulnerable. Sus letras acusaban a altos funcionarios de corrupción, hipocresía religiosa y uso de la República Islámica para enriquecerse, al mismo tiempo que señala a quienes apoyan al gobierno desde el extranjero. Cantó contra la brutalidad de las fuerzas de seguridad y la tortura como herramientas de control y culpa directamente a la policía de la moral y a la Guardia Revolucionaria por la muerte de Mahsa Amini. Cantó en favor de las mujeres, de sus derechos, de la caída de la teocracia, del fin de la República Islámica y de la posibilidad de un cambio político radical, lo que en el lenguaje legal iraní se traduce en cargos muy graves. En conjunto, estas canciones no son solo música, son testimonios políticos que mezclan denuncia directa, blasfemia implícita hacia el discurso religioso oficial y descripciones vívidas de tortura, arrestos y muertes en las protestas. Por eso el Estado las ha tratado como actos de insurrección y no como simples opiniones artísticas. Tras una campaña internacional masiva de organizaciones como Amnistía Internacional, Index on Censorship y Doughty Street Chambers, además de músicos y figuras públicas, que denunciaron que la pena de muerte era un castigo político por el ejercicio de su libertad de expresión. El Tribunal Supremo de Justicia de Irán revocó su sentencia a muerte, pero en forma de castigo mental, Toomadge no fue informado de la nueva sentencia hasta tan solo 24 horas antes de que se ejecutara el crimen. El 2 de diciembre de 2024, tras 753 días encarcelado, Toomadge fue liberado. La noticia corrió como un rayo. El rapero que había sido condenado a muerte había sobrevivido, al menos legalmente. Sin embargo, su cuerpo seguía marcado. Caminaba con dificultad por el tobillo, su ojo izquierdo seguía débil y sus manos mostraban la memoria de los golpes recibidos. Más adelante, en junio de 2025, fue rearrestado en la isla de Kish por fuerzas de seguridad, esta vez en un contexto de intensificación de la represión contra cualquier forma de disidencia visible. Su familia denunció que fue golpeado de nuevo, llevado a una ubicación no revelada y mantenido incomunicado durante días, lo que generó una nueva ola de miedo y desesperación. Se supo que fue liberado a finales de noviembre del 2025 en una redada secreta, y su paradero desde entonces es intermitente, aunque se mantiene activo por plataformas digitales a través de su música. Hasta 2026, su situación sigue siendo frágil. Un hombre marcado por la tortura, con una salud física y mental que ha sido sometida a pruebas extremas, pero que insiste en seguir cantando, escribiendo y existiendo como símbolo de que el cuerpo puede quebrarse, pero la voz no tiene por qué desaparecer. Toomadge Salehi representa mucho más que la historia de un rapero encarcelado. Simboliza cómo el poder de una voz puede enfrentar incluso a la máquina más implacable del silenciamiento. Su triunfo no es solo haber sobrevivido a la tortura, la condena a muerte y el encarcelamiento, sino haber convertido su propio cuerpo roto, su mente marcada por el trauma y su familia fracturada por la represión en un testimonio vivo contra la opresión. En lugar de doblegarse, eligió cantar cuando se le exigía callar, escribir cuando se le pedía borrar palabras y existir cuando se intentó desaparecerlo. Como ejemplo social, su historia demuestra que la resistencia no siempre es un grito heroico, sino también la constancia de seguir expresándose cada día, incluso cuando el miedo es razonable. Para jóvenes, artistas y comunidades marginadas, Toomadge es la prueba de que el arte puede ser un arma de denuncia, terapia y memoria colectiva. No solo denuncia injusticias, sino que ayuda a sanar a quienes las padecen. En un mundo donde muchos sistemas pretenden convencer a las personas de que su voz no importa, su vida es un recordatorio poderoso. La mayor derrota para el poder es que la víctima siga hablando, creando, recordando y enseñando a otros a no tener miedo de ser humanos, libres y críticos. ¿Y tú qué opinas? Déjame tu opinión en la caja de comentarios y suscríbete en nuestro canal para más contenido como este. Hasta la próxima.